gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y el día de hoy, queridos amigos, vamos a conversar sobre la comunicación. Lo importante que es saber comunicarnos. Nuestras relaciones, nuestra calidad de vida en gran parte depende de que podamos ser capaces de transmitir nuestros mensajes adecuadamente y también de la capacidad de poder recibirlos, encajarlos de manera también oportuna y adecuada. Pero el día de hoy vamos a hablar de un tema que rara vez se menciona. Lo hemos titulado al programa Los obstáculos en la comunicación. ¿Qué situaciones en lo particular se constituyen en muchas ocasiones en verdaderas barreras para que exista una comunicación eficiente, clara, que va a depender, por supuesto, de una serie de elementos, pero para los cuales primero tendríamos que considerar lo que son los obstáculos que nos impiden en muchas ocasiones aplicar esas reglas, esos elementos oportunamente, con lo cual lograremos una mayor fluidez en nuestra manera de relacionarnos con los demás, y esto facilitará la vida enormemente, porque estoy absolutamente segura que la mayoría de nosotros ya sabemos la enorme cantidad de problemas que muchas veces padecemos porque nuestra comunicación no ha sido eficaz. Quisiera retomar de una frase que tengo aquí conmigo lo siguiente: es parte de nuestra naturaleza el sentirnos bien cuando actuamos de forma amable y solidaria con los demás. Por eso vale la pena preguntarnos, ¿por qué nos apartamos tanto de esas actitudes y vivimos en conflicto? Yo creo que todos nosotros hemos tenido ciertamente la experiencia, queridos amigos, de que cuando hacemos algo amablemente, algo tan sencillo como detener el auto para dejar pasar a una persona, algo tan sencillo como agradecerle a la persona que gentilmente abrió una puerta, nos sentimos bien con nosotros mismos. Y concuerdo, está en nuestra naturaleza el sentirnos bien cuando actuamos de una manera afable con los demás. Y la pregunta es muy pertinente: ¿por qué, si esas actitudes nos hacen sentir bien, por qué nos alejamos tanto de ellas? Y yo creo que ese alejarnos de ese tipo de actitudes que van a favorecer ciertamente nuestra comunicación se debe precisamente a esos obstáculos que hoy vamos a comentar. Pero empecemos por recordar qué es lo que interviene en la comunicación, en cualquier tipo de comunicación, ya sea que me esté yo comunicando a través de un micrófono o una cámara y por medio de esta pantalla, a través de una red social, a través de un micrófono, una cabina de radio, o a través de una mesa en el desayunador de casa, cuando estoy conversando con mi pareja, o estoy tratando de comunicarme con mis hijos. ¿Qué son los elementos que intervienen en esa comunicación? Y hay 3 elementos tan solo, queridos amigos. A uno le vamos a llamar el emisor, o sea, la persona que va a transmitir algo, la persona que está sacando de su cabecita y exponiendo en palabras algún tipo de mensaje. Pero también hay un receptor, la persona que nos escucha, la persona que más que sacar de su cerebro, supuestamente está interiorizando el mensaje que recibe. Pero precisamente entre el emisor y el receptor hay un tercer elemento, y ese tercer elemento es el mensaje. Estas 3 cosas, emisor,
mensaje y receptor son los pilares de lo que interviene en la comunicación. A veces el emisor es un buen comunicador, lo pongo entre comillas. A veces el receptor tiene toda la disposición de escuchar, pero a veces el mensaje está enredado. A veces ni el mismo transmisor o emisor tiene claro qué es lo que quiere realmente transmitir. Y por eso el mensaje constituye un elemento fundamental de lo que es en sí la comunicación. Comunicarse, queridos amigos, significa poner en común, unión, comunicación. Por lo tanto, la comunicación la debemos empezar a contemplar como un instrumento para que tú y yo nos pongamos de acuerdo. Dejemos atrás esa idea de que la comunicación es, yo te voy a dar un mensaje para que finalmente entiendas y te dejes de portar mal. O yo te voy a dar un mensaje porque yo tengo que exteriorizar lo que estoy sintiendo. Tal vez eso es un desahogo a través del cual yo hago partícipe a una persona cercana de un sentimiento que tengo. Pero la verdadera comunicación significa poner en común. Entonces, cuando yo voy a comunicarme con alguien, de entrada lo que debo pensar es qué cosas quiero poner en común con esta persona. ¿A qué tipo de acuerdos quiero que lleguemos? ¿Qué es lo que pretendo realmente lograr con esta comunicación que voy a tener? Obviamente, queridos amigos, para hacerlo de una manera más adecuada, mejor y sobre todo mucho más efectiva, va a ser indispensable reconocer qué obstáculos vamos a tener en el camino con determinada frecuencia, porque esos obstáculos se pueden convertir definitivamente en nuestros peores enemigos y pueden perturbar por entero mi transmisión, el mensaje y la actitud del receptor. Entonces, ¿cuáles van a ser los obstáculos? Independientemente de que seamos emisores o seamos receptores, el primer obstáculo es no saber guardar silencio. Ya sea para mí como emisora, que me tomo el tiempo de hacer silencio para poner en orden mis ideas. Antes de abrir la boca, como decimos, a boca de jarro, detenerme en silencio y repensarme las cosas. Pero esto se aplica para mí como emisora, en ese silencio que debo hacer para ordenar el contenido de lo que quiero transmitir, la manera en que considero es mejor transmitirlo. Pero ese silencio obviamente también se aplica al receptor, para poder acallar ideas, pensamientos y poder estar realmente atento en la otra persona. No guardar silencio es un primer obstáculo que tenemos en la comunicación. Un segundo obstáculo es no saber escuchar. No saber escuchar. ¿Qué significa esto, mis queridos amigos? ¿Qué significa saber realmente escuchar? Saber escuchar va a requerir de tres cosas fundamentales. La primera es poner atención. Si una persona me está hablando, mi sentido del oído debe de estar atento a lo que esa persona me está diciendo. Si no pongo atención porque estoy mirando a otra parte, estoy más interesada en la mosca que voló en el techo, o si simplemente tengo prendida una televisión al lado y estoy más atenta a lo que está diciendo la televisión, obviamente se pierde este factor indispensable de la escucha, poner atención, que se refiere a que tus sentidos físicos están donde tienen que estar. Estoy viendo a mi interlocutor, estoy escuchando a mi interlocutor.
Primer factor. Segundo, concentración. Esto significa que estoy pensando en esa persona. Estoy pensando lo que me están diciendo. No estoy pensando en otra cosa. ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta que una persona habla y al final nos pregunta, bueno, ¿y qué te pareció tal idea? Y nosotros estamos como en blanco. No sabemos a lo que se refiere. Claro, la mayor parte de nosotros finge como demencia. Se relacionaba a esto eh, un par de palabras ahí que me perdí, pero en el fondo es que nuestra cabecita, nuestra mente, estaba en otra parte. Y mientras la persona hablaba, yo pensaba en cosas que no tienen nada que ver con lo que en estos momentos está transcurriendo. Eso se llama concentración. Dos importantes aliados para saber escuchar. Atención, concentración. Pero hay un tercero, mis queridos amigos, que es la empatía. Tengo que tratar de ponerme un poco en el lugar del otro. ¿Por qué me estará diciendo lo que me dice? ¿Cuál será el propósito de compartir conmigo esta experiencia? ¿Qué es lo que estará tratando de lograr? ¿Cómo se estará sintiendo en estos momentos a través de esta comunicación que se está llevando a cabo? La empatía, recordemos, es ponernos en el lugar del otro, sí. Nunca lo podremos hacer en su totalidad. Como decía mi esposo, el tamaño de mis zapatos es demasiado grande para tu pie tan pequeño. Y yo no me podía poner en tus zapatos porque no me entran los pies. Y claro, me lo decía de broma, pero en el fondo hay un mensaje. Nunca podemos totalmente estar en los zapatos del otro, pero sí podemos tratar de ver y sentir las cosas, cómo las ve el otro y cómo las siente el otro. Entonces, no saber escuchar implica que no ponemos atención, que no nos concentramos en lo que se nos está diciendo y que nos vale lo que el otro sienta, quiera o piense. No hay ningún tipo de empatía. Pero también hay un tercer gran obstáculo. Hemos mencionado ya dos. Uno, no guardar silencio. Dos, no saber escuchar. El tercero, una falta de asertividad cuando nosotros hablamos. Muchas veces, y a todos seguramente nos ha pasado, escuchamos a una persona decirnos algo y tristemente tenemos que llegar al final preguntando, bueno, pero a ver, ¿qué es lo que quieres que haga o qué es lo que no quieres que haga? Porque parece que la persona nunca aclaró realmente lo que quería. ¿Y qué significa la asertividad? Es un tema que ciertamente tú y yo hemos tocado a lo largo del tiempo en nuestros programas, pero te quiero recordar los tres ingredientes fundamentales de la asertividad. Pedir lo que necesito. Soy asertiva en la medida en que pido lo que necesito. Segundo, expreso lo que deseo. Y tercero, rechazo lo que no me gusta. Y para eso, queridos amigos, se requiere de claridad. Cuando empezamos a darle vuelta al hilo, o como dicen algunos, empezar a rizar el rizo, lo que vamos a generar es tremenda confusión. Si no sabemos ser asertivos para en nuestro mensaje comunicar con claridad qué es lo que estoy pidiendo porque lo necesito, qué es específicamente lo que deseo y qué cosas son las que definitivamente quiero que se eviten. Si no soy lo suficientemente clara o claro en la transmisión del mensaje, esto no solamente hace un ruido espantoso, sino que se convierte en un obstáculo tremendo, terrible, para que exista una muy buena y acertada comunicación. Un gran obstáculo muchas veces para poder comunicarnos.
Un cuarto obstáculo que tenemos que saber franquear. Y esto, tristemente, queridos amigos, es muy común. Y ahí se atora la conversación. A partir de que caemos en este obstáculo y no lo logramos superar, la comunicación se traba y se puede tornar nefasta, por decirlo así, incomunicativa totalmente. Y este cuarto obstáculo es descalificar los sentimientos de la otra persona. Todos pensamos y sentimos de manera diferente. Eso es un hecho incontrovertible, innegable, queridos amigos. Pero la realidad es que en el momento en que alguien descalifica lo que yo siento, me dice, no, no te tendrías que sentir así. O, no, tú lo que deberías de sentir es esto, porque lo que sientes no viene al caso. En ese momento hay como una puerta, como una esclusa que se cierra en mí para seguir escuchando lo que el otro me dice. Porque independientemente de que no estemos de acuerdo con lo que el otro expresa, que siente, el descalificar sus sentimientos es un atrevimiento espantoso. ¿Y por qué digo atrevimiento espantoso? Porque no estás en el corazón de la otra persona. Tal vez para ti esa situación no es como para tanto. Tal vez para ti esa situación la enfocarías desde otra perspectiva. Pero el hecho es que eso eres tú. Y para saber comunicarnos, tenemos que saber escuchar. Y eso significa atención, concentración y empatía. Por lo tanto, nunca descalifiquemos los sentimientos de la otra persona. Nunca entremos en este discurso de, estás exagerando. No, tal vez mejor preguntemos, ¿por qué lo sientes así? ¿Por qué para ti esto ha sido tan fuerte? ¿O por qué para ti esto es tan importante? Pero en el momento en que decimos, por favor, si eso no tiene ninguna importancia, estás exagerando, mi querido amigo. En ese momento, la persona siente que estamos descalificando su pensar, su sentir. Y esto no nos gusta a nadie. Y por lo tanto, esa persona pues puede tener la tendencia a cortar la comunicación. Y aunque nosotros sigamos hablando, esa persona ya no está escuchando. Este fue nuestro cuarto obstáculo. Un quinto obstáculo es adelantarnos al relato. ¿Cuántas veces nos sucede? Porque creo que nos ha sucedido a todos, que la persona que está frente a nosotros está hablando y nosotros por dentro estamos, sí, ya sé lo que me va a decir. No, y también luego le va a decir esto y esto al otro. Y luego me estoy adelantando a lo que yo creo que ya sé que la persona me va a decir. Yo no niego, queridos amigos, que en ocasiones eso sea verdad, que en ocasiones esa intuición tuya de ya sé lo que me va a decir sea cierta, por diferentes razones, porque es algo que tal vez te ha dicho en otras ocasiones, porque es algo que tu razonamiento lógico deduce que es normal que te lo diga después de lo que sucedió hace 2 días, porque conoces más o menos el temperamento, la forma de sentir de esa persona, porque sabes que hubo un error, una situación menos fácil y que es normal que te venga a decir algo al respecto. Por cientos de razones podemos nosotros efectivamente pensar, y a veces muy acertadamente, en lo que la persona nos va a comunicar. Pero si nosotros nos estamos adelantando al relato, no vamos a estar abiertos a los auténticos sentimientos que hay en la persona, razón por la cual está hablando con nosotros. Un terrible obstáculo para nuestra comunicación. Tenemos, por lo tanto, aquí 5 obstáculos, queridos amigos, que debemos evitar. El primero, y lo reitero, no guardar silencio.
como emisor, transmisor, detenerme antes de hablar para repensarme, ordenar mis ideas. Como receptor, guardar silencio auténtico mientras el otro habla. Segundo obstáculo, no saber escuchar. Porque no pongo atención o concentración o no hay empatía. Tercer obstáculo, la falta de asertividad al hablar. No clarifico en realidad qué es lo que estoy pidiendo, qué es lo que deseo y qué es lo que en un momento determinado no quiero que suceda. Cuarto obstáculo, descalificar los sentimientos de la otra persona. Y quinto obstáculo, adelantarse en el relato. Y en vez de escuchar lo que realmente esa persona con el sentimiento de ese momento me está transmitiendo, adelantarme a lo que yo supongo que me va a decir. Porque aun cuando yo esté en lo cierto, el sentimiento de esa persona no lo puedo adivinar. Por lo tanto, hay que saber escucharlo. Continuamos con nuestro tema del día de hoy en los pocos minutos que nos quedan. Algunas recomendaciones de lo que debemos evitar en la comunicación. Comentaba yo con ustedes y compartía una frase de Peter Drucker, en donde se dice que lo más importante en la comunicación es escuchar lo que no se dice. Y esto a lo que nos lleva es a recordar que la comunicación se da en varios niveles. No solamente son las palabras, sino hay formas de comunicar a través de los ojos. ¿Qué nos dicen los ojos de una persona? Nos mira de frente, mira hacia arriba. ¿Qué nos dicen los ojos de quien nos escucha? Pero también hay una comunicación que no es verbal, que se expresa a través de los gestos. Y esto, mis queridos amigos, es ciertamente importante. Hay diferentes maneras en que los seres humanos nos comunicamos y fundamentalmente tiene que ver con nuestro lenguaje corporal. De qué manera movemos las manos, de qué manera estamos sentados. Todo esto es parte de un mensaje que se nos está transmitiendo, no con palabras, y por eso es tan importante escuchar lo que no se dice. Evitemos, muy importantemente, los juicios moralistas. No, eso es terrible, estás mal. No, podemos valorar de acuerdo a nosotros, estoy de acuerdo o no. Pero juicios moralistas, donde enjuiciamos a la persona, eso bloquea la comunicación. Las comparaciones. No, es que tú lo que deberías de hacer es como lo que hizo tu primo. Eso definitivamente no transmite nada más que rechazo. La negación de la responsabilidad. Y a veces cuando alguien se comunica con nosotros para decirnos algo que le inquieta, tenemos una tendencia casi instantánea a decir, bueno, sí, pero yo no tengo nada que ver. Bueno, por algo me lo están diciendo. Tal vez mi responsabilidad es el 1%, tal vez es el 95%, pero este negar casi de manera automática la responsabilidad que podemos tener bloquea nuestra comunicación. La manifestación de exigencias. Cuando nosotros transmitimos un mensaje, tal vez lo tenemos claro, pero la manera en que lo hacemos es exigente. Recordemos que comunicación es poner en común. Y una persona que se siente casi aplastada por la exigencia que le cae encima, no estará realmente escuchando. Y por último, queridos amigos, la ironía. La ironía debe evitarse a toda costa. Si somos irónicos, tanto en nuestra manera de transmitir como en nuestra manera de responder a lo que ha sido transmitido, la comunicación se pierde. Porque con ironía no hay manera de poner en común. Ciertamente que, como decíamos en nuestro ejercicio, la forma en que nos comunicamos con otros y con nosotros mismos determina en gran parte la calidad de nuestra vida, porque la comunicación determina el nivel de convivencia. Por hoy, queridos amigos, quiero dar las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Quiero dar las gracias a nuestra productora Lorena Sánchez
Y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo.